Hola naturalistas, ¿cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy es una revisión de una cámara de fototrampeo. Aquí la tengo. Mirad. Esta es la cámara CI95 de Ceyomur, que contactó conmigo para hacer la revisión, ¿vale? Para hacer una prueba de campo. Fijaos en esto. Panel solar. Vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, cuando abrimos la caja donde viene la cámara, aparte de la cámara en sí, tenemos la correa, aquí la tenéis, ¿vale? La correa tiene el cierre de plástico, ¿vale? No es metálico como otras cámaras, ¿vale? Correíta. Tenemos también unos tornillos y un montaje para la pared, un cable USB para conectar la cámara, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hay dentro de la cámara. Y, importante, lleva incorporada una tarjeta micro SD de 32 GB. Esta cámara funciona con tarjetas micro SD, que son las más chiquitinas, no las SD normales. Importante para nosotros que somos castellano parlantes, ¿vale? O como queréis llamarlo. La cámara viene con un manual de instrucciones en varios idiomas, incluido el español, ¿vale? Fijaos, así la abres. Si os dais cuenta, todo lo que es la parte frontal está ocupado por las lentes y las luces y los sensores, ¿vale? Aquí el panel solar y dentro está el compartimento de las pilas, 4 pilas, la pantallita y poco más. Aquí es donde se puede atornillar y para sujetar la cámara con la correa. Luego ya en la parte inferior tenemos donde va la tarjetita y para conectarla al cable de USB. Vale, el cierre, mirad. ¿De acuerdo? La cámara tiene un montón de opciones de configuración, desde la sensibilidad a la que tú quieres poner los LEDs, alta, media o baja, el intervalo entre una grabación y otra, el tiempo, por ejemplo, si en vez de estar grabando 24 horas, lo que quieres es que grabe en un periodo de tiempo concreto. Las opciones, por supuesto, de aumentar o bajar la resolución de las fotografías y vídeos. Fotografías por defecto te viene con 8 megapíxeles, tú se lo puedes subir. Os aconsejo que no lo subáis porque esto normalmente son interpolaciones, pero bueno, eso ya cada uno. Y el tema del vídeo te admite hasta 4K y por defecto te lo pone en 2K. No sé si esto es también una interpolación. En mi caso, yo grabo a 1080 todavía. ¿Por qué? Pues bueno, porque la verdad es que creo que es más que suficiente y creo que me graban más vídeos, o sea, me caben más vídeos en las tarjetas y quizás es un poco más rápido el tiempo de grabación en las tarjetitas que yo tengo ahora mismo. Así que los vídeos que vais a ver ahora están grabados a 1080, pero puede grabar a más resolución. Como siempre, la prueba de verdad para una cámara de fototrampeo es usarla en campo y ver los resultados que nos da. Y esta cámara no me lo ha puesto muy fácil, pero no por la cámara, sino por las circunstancias. Vamos a verlo. Vengo de recoger la cámara y estoy contento. Estoy contento porque he grabado animales y es un éxito. Llevaba 3 montajes con esta cámara. El primero la dejé una semana en el monte, en una zona de pinar, y nada, grabé un par de vídeos de jabalís. Además había puesto otra cámara e igual, o sea, no grabé casi nada. No sé si la zona desde luego no era buena, porque no grabé nada, pero además era la semana del incendio que hubo en Castellón. No sé si tendría algo que ver, pero bueno, no grabé nada. En el segundo montaje intenté ponerla en un sitio donde pasan las cabras y donde casi seguro podía haber grabado algún macho. Pero después de haber colocado la cámara, hacer el montaje, un poco ver toda la situación, vi que había gente. Estamos en primavera y bueno, hay gente buscando espárragos, paseando, en moto, ciclistas, motoristas, de todo. Así que, bueno, creo que cazadores en esta época no, pero bueno,
El caso es que vi que había gente y me pareció que no era muy seguro. Así que la retiré y la puse en el sitio donde vais a ver. Y bueno, por fin he grabado algo de animales. Llevaba una racha un poco fatalística. Así que bueno, vamos a ver qué tal los resultados. La cámara tiene dos funciones básicas que la separan del resto. Una, puedes vía wifi descargarte las imágenes y ver lo que ha grabado. Y dos, el panel solar, que luego hablaremos. El tema de las imágenes en tu smartphone. Bueno, lo primero que has de hacer es descargarte la aplicación y seguir los pasos para configurarlo. Es bastante sencillo. Una vez lo tienes configurado, puedes ver a través de tu smartphone qué es lo que está enfocando realmente la cámara. Esto es muy importante porque fijaos, ¿vale? Tú aquí no ves, o sea, lo dejas puesto y ya está. Donde está la pantalla es en el interior, ¿vale? Entonces tú cuando colocas la cámara, tú no estás viendo dónde enfoca, lo ves aproximadamente, tiene una lente bastante angular. Pero con el smartphone, pues ya puedes ver exactamente lo que va a grabar la cámara. Importante. La segunda parte, que es la de colocar, o sea, la de descargarte las imágenes, pues lo mismo. Hay gente que le interesa a lo mejor tener las imágenes enseguida para poder compartirlas, o quizás te pueda pasar como a mí, que puedas determinar sin mover la cámara si una zona es interesante o has de cambiar la cámara a otra zona. Bueno, tema de panel solar, que es la principal característica o ventaja de esta cámara. Para que funcione bien, lo primero que tenéis que hacer es enchufar con el cable micro USB que os da la marca. Vais a ver, lo tiene aquí. Aquí tiene la conexión, aquí debajo. Lo enchufáis y tenéis que tenerlo unas 8 horas para que la batería integrada esté completamente cargada. La cámara funciona preferentemente con esto, pero además os recomiendan usar 4 baterías tipo A, las típicas. Os recomiendan Energizer, que son las que yo uso siempre porque duran un montón. ¿Por qué recomiendan esto si ya tiene el panel? Pues bueno, porque ya sabéis que en función de las horas de luz, en función de dónde coloquéis la cámara, de la temperatura, de los vídeos nocturnos, pues la batería puede durar más o menos. Preferentemente, como os digo, funciona con esto, pero cuando se queda por debajo del 10%, pasa a usar las baterías que le habéis puesto. ¿Vale? Vamos a ver ahora si realmente esto puede funcionar o no. Te recomienda la marca que pongas 4 baterías si las condiciones van a ser de vídeos nocturnos, poca luminosidad, etc. Y es lo que hice yo, pero no las puse nuevas, las puse gastadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en condiciones normales, grabando vídeos nocturnos, se deberían haber acabado las pilas. Así que funciona el panel solar. Además, si me veis, voy bastante abrigado. Está haciendo, la semana pasada hacía calor, pero ahora está haciendo como 1 grado, 2 grados por la noche, así que la cámara está expuesta a bajas temperaturas. Así que tema baterías, muy bien. ¿Qué te puede ofrecer a ti o qué te puede aportar a ti esta cámara? La CI95, que no te dan otras cámaras. Esto, el panel solar. El panel solar es lo que convierte a esta cámara en diferente. Es una ventaja, desde luego, indudable, pero también es un inconveniente. Y esto también os lo tengo que decir. ¿Por qué es un inconveniente? Pues miradla. Porque esto no puede estar tapado cuando lo dejéis en campo y esto tampoco.
con lo cual la cámara se va a poder esconder menos. ¿Para quién puede ser interesante? Pues para alguien que pueda dejar la cámara en campo sin problemas de que se la vayan a robar. O una finca privada, un campo particular, una zona que tú conoces, que sabes que por ahí no pasa nadie, etcétera. ¿Cuál es la gran ventaja del tener el panel solar? Pues el ahorro de pilas. Las pilas valen un dineral, han subido de precio y además no es solamente un tema económico, es un tema ecológico. Una de mis principales, personalmente, mis principales preocupaciones es el gasto que hacemos de pilas. Intento economizar al máximo, ¿no? Entonces el tener esta idea, este panel solar, pues puede ser una ventaja para muchos proyectos que vayas a hacer o para algunos proyectos. Yo sé de sobra que hay sitios donde no voy a poder usar esta cámara, pues porque la cámara tiene que estar más escondida o va a estar en una zona muy a la sombra, etcétera. Pero hay otros donde la podría usar. Entonces me parece muy buena idea que los fabricantes empiecen a centrarse en temas de ahorro de energía, ¿vale? Es súper importante que todo lo que hagamos como naturalistas, nos encanta grabar animales y estar en la naturaleza, pero aparte de verlos y de disfrutarlos, hay que cuidarlos, hay que cuidar el medio ambiente y esto puede ser interesante. No sé si esta cámara será la definitiva, seguro que no, habrán muchas más, pero es importante que todos hagamos un poquito de esfuerzo, ¿vale? Para intentar consumir menos, no solo consumir otro tipo de energía, sino consumir menos. Y puede empezar por cosas como esta, como los paneles solares. Así que nada, espero que os haya gustado, ya está dando el sol y yo me voy a la huerta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.